Buenas tardes, mi nombre es Diego Eiras y hoy vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con el sistema de calidad de un laboratorio de análisis clínicos en pequeños animales. Si bien esta charla tuvo este título originalmente, interpretando con calidad los resultados bioquímicos en la clínica de pequeños animales, es porque en principio estaba destinada al veterinario clínico en la pre-reunión de Bariloche, y en esta oportunidad esta misma charla pasó a estar dentro de la reunión y en formato virtual, pero decidimos dejarle el mismo nombre porque nos dimos cuenta que el destinatario ya por ahí no es el mismo, pero podemos darle un enfoque diferente si lo vemos desde la perspectiva del veterinario de laboratorio. Y esto quiere decir que no hay una diferencia entre el veterinario de laboratorio y el veterinario clínico, en tanto que ambos se encuentran permanentemente comunicados para lograr los mejores resultados interpretables en un paciente particular. Esa interacción, esa comunicación permanente es fundamental para todo el sistema de calidad del laboratorio que comienza en el paciente y termina en el paciente. Y ese es el mensaje principal de la charla de hoy. Muy bien. La charla tiene una única diapositiva, así que no vamos a recorrer mucho más. Lo que sí quiero mostrar acá es que hay dos grandes lugares donde se hace calidad en el laboratorio. Uno es adentro del laboratorio y el otro lugar es afuera del laboratorio, pero que esos dos lugares están mutuamente interconectados y permanentemente comunicados. Todo lo que sucede dentro del laboratorio muchas veces es ajeno a lo que sucede fuera del laboratorio. O sea, me refiero a lo que sucede en el consultorio, por ejemplo, ¿no? El consultorio del médico veterinario clínico, lo que sucede es una consulta, un análisis clínico, la evaluación de la signología, de las manifestaciones clínicas del paciente, y luego lo que sucede es la interpretación de un resultado de laboratorio para una toma de una decisión terapéutica, decisión quirúrgica, una decisión que puede incluso ser ninguna decisión, la de no hacer nada, por ejemplo. Todo eso sucede fuera del laboratorio, pero tiene que ver con el laboratorio en tanto que en principio es el clínico quien decide o sugiere un estudio, y es el clínico quien recepciona después el resultado del estudio que solicitó y lo interpreta para tomar una decisión con su paciente. Y esa decisión la va a tomar en relación al resultado que recibe, y a eso lo llamamos seguridad del paciente. ¿Cuál es la seguridad del paciente? La del grado de corrección que tiene el valor que recibe el veterinario clínico en relación al estudio que solicitó, y la decisión que toma con ese valor. Por ejemplo, como esta charla está enfocada principalmente a la parte bioquímica, si recibe un valor de urea de 35 miligramos de decilitro, tomará una decisión
que es la de no hacer nada en relación a un problema renal, por ejemplo, ¿no? Y si recibe un resultado de una creatinina de 2.5 miligramos decilitro, tomará una decisión relacionada con una terapia enfocada al abordaje del riñón. O sea, el valor que nosotros informamos como laboratoristas impacta directamente en la decisión del clínico sobre su paciente. Entonces, tenemos que tomar conciencia como veterinarios del laboratorio y los que hacen clínica de que estamos mutuamente relacionados, interrelacionados, en el sentido de que los valores que nosotros informamos y los valores que ellos reciben impactan directamente sobre las decisiones que tomamos sobre los pacientes. Y a esto le llamamos seguridad del paciente. O sea, nuestro resultado implica una decisión que tiene consecuencias directas sobre la salud del paciente, y por eso le llamamos seguridad del paciente. Muy bien, entonces tenemos un sector que le llamamos intralaboratorio y un sector que le llamamos extralaboratorio, que es todo lo que sucede afuera. Todo lo que sucede afuera puede ser antes o puede ser después de la fase analítica, ¿no? La fase analítica es ese lugar íntimo, intralaboratorio, donde están los procedimientos de medida, que son los que el laboratorio elige para una medición. Puede ser una urea, puede ser una creatinina, puede ser una enzima hepática, puede ser una glucemia, en fin, cualquier analito que uno desee medir va a elegir un procedimiento de medida dentro de un sistema analítico. El sistema analítico está compuesto por los reactivos, por el equipo, por el usuario, por todo ese entorno íntimo, intralaboratorio, donde sucede la medición del analito que el clínico nos mandó medir. Por supuesto que esto está todo dentro de un marco de calidad, dentro de un control interno y un control externo de calidad. El control interno y el control externo de calidad validan de alguna manera el procedimiento de medida en la fase analítica. Entonces, de esa manera, el resultado de la medición podemos decir que está garantizado en este momento de el ensayo, en este momento del sistema de calidad, en este momento de todo el proceso que comenzó en el paciente, como dijimos, y va a terminar en el paciente. Pero esto no es todo en el sistema de calidad de nuestro laboratorio, no es solamente la fase analítica. Esta es una fase muy importante, porque por supuesto que si falla, van a fallar los resultados, pero no es todo el sistema de calidad del laboratorio. De hecho, la mayor parte de los errores se cometen en las fases preanalíticas y posanalíticas. Por eso hablamos de un momento preanalítico que está dentro del laboratorio y un momento preanalítico que está fuera del laboratorio, un momento posanalítico que está dentro del laboratorio y un momento posanalítico que está fuera del laboratorio. Vamos a ver eso, que es el principal mensaje de la charla de hoy. Dentro de la fase preanalítica existe la fase preanalítica dentro del laboratorio, que es lo que uno se imagina, digamos, ¿no? El ingreso de la muestra, que la orden sea interpretable y que sea bien interpretada, además, que los datos sean ingresados correctamente al sistema informático del laboratorio, que la muestra sea la correcta para los análisis que se han pedido, que la muestra sea condicionada de la manera correcta
hasta que es analizada en la fase analítica, y por eso esta fase preanalítica la llamamos, como está íntimamente ligada a la fase analítica, la vamos a llamar fase preanalítica de la analítica, ¿no? Es el momento anterior o inmediatamente anterior al procesamiento de la muestra. Muy importante porque es el momento del ingreso y el acondicionamiento de las muestras. Muy bien, pero antes de esta fase preanalítica, hay una fase preanalítica que está fuera del laboratorio, generalmente en medicina veterinaria. Puede estar dentro del laboratorio en la mayoría de los casos, por ejemplo, en medicina humana, porque la toma de muestra, la recolección, el almacenamiento y la remisión hasta el lugar donde se le da ingreso a la muestra es en el mismo laboratorio, generalmente en medicina humana. Pero en medicina veterinaria, quien toma la muestra, quien la recolecta, quien la almacena hasta que la remite, es el mismo veterinario clínico. Aunque hay laboratorios veterinarios que tienen un lugar donde tomar muestras, un sector de toma de muestras, en la mayoría de los casos los laboratorios veterinarios reciben las muestras desde fuera. Así que esta fase preanalítica está fuera del laboratorio. Y nosotros tenemos que confiar en el veterinario clínico, que es el que está tomando la muestra, la está colectando en el recipiente adecuado, la está almacenando de la manera adecuada y la va a remitir de la manera que corresponde para cada tipo de muestra, ¿no? Por ejemplo, hay muestras que hay que remitirlas en refrigeración y otras que no. En fin, no vamos a poner demasiados ejemplos en relación a esto, porque estamos dando más bien conceptos generales, pero nos imaginamos ya el momento de la toma de muestra, que tiene que ser con ciertas condiciones, con el material adecuado, que tenemos que tener los tubos o los colectores adecuados donde vamos a tomar esa muestra, que la vamos a almacenar de la manera adecuada. En fin, todo esto tiene que estar indicado por el laboratorio para que el veterinario clínico lo pueda cumplir. Por eso acá vamos a ampliar el cuadro. Hay una interacción con el laboratorio, en tanto que el laboratorio indica cómo es la correcta toma de muestras, cómo es la correcta manera de tomar las muestras, ¿sí? Con indicaciones en su nomenclador, cuál es la manera correcta para cada una de las muestras que tiene que tomar para cada uno de los analitos que desea medir el veterinario clínico, ¿verdad? Entonces, la toma de muestra, la recolección, el almacenamiento y la remisión generalmente está en esa fase preanalítica extra laboratorio, siguiendo indicaciones que provienen del laboratorio, indicaciones que tienen que ser claras, por supuesto, para cada una de las muestras y para cada uno de los estudios que se desean hacer. Entonces, el veterinario clínico envía la muestra junto con la orden al laboratorio. Esa orden es fundamental para la correcta interpretación de lo que se desea medir, de lo que se desea estudiar en ese paciente. La orden es lo que siempre tiene que acompañar a la muestra. La orden acompaña el análisis, acompaña la muestra hasta que se ingresa, acompaña el estudio, acompaña hasta el final de todo el proceso. Muy bien. Entonces, el veterinario clínico envía la muestra y junto con la orden al laboratorio, y ahí se ingresa, se le da ingreso a esa muestra en la fase preanalítica, que es previa a la fase analítica. Muy interconectadas estos dos momentos, y ambos momentos son fases
pertenecen a la misma fase, digamos, que es la fase preanalítica. Una es intralaboratorio y otra es extralaboratorio. Y hay una íntima interrelación entre el veterinario clínico y el veterinario del laboratorio. Pero esto no es todo, podemos seguir más atrás todavía si queremos ver de manera integral el sistema de gestión de calidad de nuestro laboratorio. Y podemos en ese sentido hablar de una fase pre-analítica, ¿no? Como le dicen actualmente a este momento. La fase pre-analítica tiene que ver con ya no con la toma de muestra, no con la extracción de la muestra y la colección y la remisión y demás, sino con la elección del estudio a realizar, la confección de la orden, las indicaciones que le dimos al paciente para tomar la muestra de manera correcta. Y eso tiene que ver ya con una tarea profesional del clínico que está en relación a la interpretación de las manifestaciones clínicas que tiene que ser acorde a los estudios que solicite. Con lo cual, el laboratorio acá interrelaciona con el clínico, informando sobre las pruebas diagnósticas que tiene, cuáles son los estudios que ofrece, y cuáles son, cómo es la confección de una orden modelo para poder solicitar correctamente esos estudios. Digamos que instruye al clínico sobre cuáles son las pruebas que ofrece y sobre cómo rellenar las órdenes correctamente. Pero es el clínico el que va a tener el paciente al lado, el que va a interpretar la manifestación clínica, el que va a decir, acá hay que hacer un estudio de urea y creatinina, acá hay que hacer un estudio renal, acá hay que hacer una medición de glucemia, acá hay que evaluar la funcionalidad hepática, en fin. O sea, es el clínico quien decide qué es lo que hay que hacer en base a su conocimiento médico y en consenso con quien representa al paciente que tenemos que luego estudiar. Muy bien. Esa fase preanalítica también puede llevar a errores que no son necesariamente errores del clínico, sino que también tienen una responsabilidad mutua entre el laboratorio y el clínico, ¿no? Porque si el laboratorio no informa correctamente sobre cuáles son las pruebas que hace o puede hacer, o no indica cómo debe rellenar las órdenes, o no da cierta información al clínico en relación a cómo se solicitan los estudios, el clínico, por más que sea un clínico que sepa interpretar al paciente, pueda cometer un error porque no fue bien informado por parte del laboratorio. Y viceversa, un clínico también puede errar o cometer un error interpretando mal las manifestaciones clínicas del paciente y solicitar unos estudios que no tienen que ver con esa manifestación clínica, ¿no? Y por lo tanto lo que va a recibir es información que no le va a servir a ese paciente. En fin, en todos los momentos hay una relación entre el laboratorio y el veterinario clínico, o digamos lo mejor, entre el veterinario del laboratorio y el veterinario clínico. Este momento, el veterinario clínico es el que puede conectarse con el laboratorio para decir, o para solicitar, o para aconsejarse en relación a la manifestación clínica que está viendo en ese paciente y
el laboratorio puede orientar hacia qué estudios solicitar para ese paciente particular. Y viceversa, ¿no? Porque el veterinario clínico puede preguntar al laboratorio o al veterinario del laboratorio si este o aquel estudio está disponible para evaluar a su paciente con determinada signología. La relación es bidireccional. Muy bien. Imaginando que todo esto salió bien, digamos, o sea, el paciente fue bien evaluado y la orden fue bien confeccionada, se indicaron, al paciente se indicó el ayuno correspondiente y cómo debía prepararse para la toma de muestra. Pasamos a una fase preanalítica donde se toma la muestra correctamente porque el paciente estaba con un buen ayuno o estaba preparado para esa toma de muestra. Vino con la muestra de orina tomada como fue indicada, se colectó en el envase adecuado, las muestras se tomaron en los tubos correspondientes y correctos, se almacenaron las que iban en refrigeración y las que iban a temperatura ambiente, se remiten adecuadamente, ingresan al laboratorio y en la fase preanalítica dentro del laboratorio se ingresa esa muestra con la orden correcta, se le asigna el número correcto, se le asigna el veterinario clínico derivante correcto, se ingresan los datos correctamente tanto del paciente como de los estudios solicitados y pasamos a una etapa donde se procesa la muestra de una manera correcta porque hay un control interno y un control externo de calidad que nos garantiza que lo que estamos haciendo está bien hecho y pasamos entonces sí al momento del informe, por decirlo así, que pertenece ya a una fase post-analítica. La fase post-analítica entonces también tiene dos compartimentos, uno que está dentro del laboratorio y otro que también está fuera del laboratorio y vuelve al paciente, ¿no? Vuelve al consultorio, por decirlo así, vuelve al mismo lugar donde se originó toda la historia. Muy bien, la fase postanalítica es el momento, uno de los momentos profesionales donde el veterinario del laboratorio valida el resultado. Entonces, esa validación del resultado tiene que estar en consonancia con lo que el veterinario clínico solicitó, con la historia clínica del paciente, con la manifestación clínica del paciente. La emisión del informe tiene que salir hacia el paciente o hacia el veterinario clínico una vez que fue validada por el profesional veterinario dentro del laboratorio, y ese veterinario, ese profesional veterinario tiene que no retener el informe por alguna de las causas previas que estuvimos charlando anteriormente, ¿no? Por algún error en el procedimiento de medida, por algún error en la fase preanalítica de la analítica, o incluso por alguna duda en relación a si los resultados obtenidos no tienen que ver con la manifestación clínica del paciente. Por eso es muy importante la relación entre el veterinario del laboratorio y el veterinario clínico. Porque si no hay coincidencia con la clínica, debemos, como profesionales, conversar con el profesional veterinario clínico para poder reevaluar todo el proceso. Ver si tenemos que tomar una nueva muestra, ver si tenemos que rehacer el análisis, ver si hubo un error preanalítico dentro del laboratorio, fuera del laboratorio, etc. Tenemos que revisar todo el proceso hasta aquí para poder validar el resultado. Así que es muy importante este momento de validación. Es el momento
el gran momento, diría yo, del profesional veterinario de laboratorio, donde valida el resultado de un estudio y emite y remite el informe al veterinario clínico como una especie de devolución de lo que el clínico solicitó. El veterinario clínico entonces recibe ese informe e interpreta el resultado en concordancia con todo lo anterior. Así que, por ejemplo, si había una manifestación clínica de un síndrome renal, por ejemplo, recibir valores normales de urea y creatinina no serían por ahí acordes a lo esperado. O por el contrario, un paciente asintomático con valores de urea y creatinina muy elevados tampoco serían consistentes con lo que vemos clínicamente. Si bien todo esto puede pasar, debemos reevaluar todo el proceso para poder darle validez a esos resultados y no es una validez que se da solo en el procedimiento de medida y en la fase analítica y dentro del analizador de la química, sino que involucra todo el proceso de calidad, todo el sistema de calidad desde que se originó el problema en la consulta inicial del paciente. En este sentido, el veterinario clínico también puede solicitar una guía de interpretación de resultados al laboratorio, porque esa guía de interpretación de resultados va a orientar al veterinario clínico en la toma de decisiones cuando no haya coincidencia en la clínica, o si hay coincidencia, ese valor podría ser incluso no significativo para ese paciente particular. O sea, la guía de interpretación de resultados debe contemplar no solo los valores de referencia, por ejemplo, sino la variabilidad biológica en relación a la edad del animal, a la raza, a la historia clínica de ese paciente, porque no es lo mismo que un paciente que usualmente tiene valores de creatinina, por ejemplo, cercanos a 1.2 durante cierta cantidad de tiempo, y en un estudio particular el valor fue 1.6, y esto sería significativo para ese paciente particular. No sería lo mismo para otro paciente que por ahí siempre tiene valores de 1.55 y en esa oportunidad el 1.6 no sería significativo desde el punto de vista clínico. Entonces, la interrelación, volvemos a lo mismo, ¿no? La interrelación entre el veterinario clínico y el veterinario de laboratorio es fundamental a la hora de interpretar los resultados. Bueno, creo que hemos abordado todo lo que es el sistema de gestión de calidad de un laboratorio, poniendo ejemplos de la bioquímica clínica. Podríamos haberlo hecho con ejemplos de otro sector del laboratorio, de la parte serológica, o de la parte de la biología molecular, o de los hemogramas y demás. Ponemos énfasis en la parte bioquímica porque por ahí es una de las áreas donde hay más control en la fase analítica y podemos ver integrado todo el sistema de gestión de calidad del laboratorio, ¿no? Pero pensemos que el sistema de gestión de calidad del laboratorio, entonces, para terminar, comienza en el paciente y termina en el paciente. Y depende de la mutua relación entre el veterinario clínico y el veterinario de laboratorio. Muchísimas gracias.